Buenas tardes a todos. Que el Señor les bendiga. Qué bueno verlos. Y es un privilegio estar con ustedes otra vez. Vamos a retomar las noches de doctrina, de estudio bíblico, para que no nos olvidemos, no de nuestra rutina, sino de lo que el Señor nos ha permitido adoptar para nuestro crecimiento. Recordemos que la palabra es un desafío para cada uno de nosotros. Y tenemos un problema ambos. Ustedes tienen un problema y yo tengo otro problema. Como predicador de la palabra, tengo que ser fiel a lo que el Señor quiere que diga. Y si no soy fiel, me meto en un problema con Él. Porque dice la Biblia que el profeta que habla y que no habla la palabra, lo que Dios dice, es un falso profeta. Y yo no quiero ser un falso profeta. Yo quiero ser un hombre fiel a Dios, que me ha llamado, que me ha puesto a cargo de sus almas, que me ha levantado junto con mi esposa para cuidar sus vidas, lógicamente únicamente para aquellos que se dejan. Los que no se dejan enseñar, los que no se dejan cuidar, lamentablemente no podemos hacer más. Por eso es que poco a poco le invito para que se vaya intercambiando con su esposa mientras volvemos a la normalidad de los cultos generales, porque de eso vamos a hablar esta noche. Es un peligro quedarnos en casa por mucho tiempo, porque la iglesia no fue hecha para quedarse en la casa solamente. Es cierto que antiguamente la iglesia se reunía en casas. Por eso Pablo, cuando fundó la iglesia, visitaba las diferentes casas donde se reunía la iglesia. Cuando uno habla de Éfeso, de Gálatas, de Corinto, uno inmediatamente piensa en un edificio, pero no. Esas iglesias eran de 25, 30, 40 personas que se reunían en una casa. Por eso en sus saludos él dice: salúdame a fulana de tal y a la iglesia que se congrega en su casa. Porque la iglesia no tenía nombres, era la iglesia. Por eso en estos tiempos de encierro, la iglesia, cuando hablaba con pastores con los que me reúno virtualmente cada martes, les enseñé, la iglesia no se cerró, lo que se cerró fue el templo. Pero como la mentalidad es que la iglesia es esto, vamos a la iglesia, entonces esos lenguajes han ido separando una cosa de otra. Entonces, cuando le preguntan a uno: ¿y usted en qué iglesia se congrega? No, pues yo soy la iglesia. Yo me congrego en una congregación, por eso sí se congrega. Entonces muchas veces nosotros confundimos esas cosas. Y eso es lo que nos hace daño. Por eso es que mucha gente va a tener problemas para regresar. Ya tiene problemas. Algunos no quieren regresar porque se acomodaron. Hoy en la mañana hablaba con mi hermana en Estados Unidos y me decía eso: nos está costando que la gente llegue. Está siendo difícil. Llegan un domingo y se desaparecen 3 y toda la cosa. Entonces, no tenía yo por qué exhortarlos a la iglesia para que regresaran. Eso tenía que ser una necesidad de cada uno. Pero vea cómo somos de humanos, de imperfectos y de cómodos, que si no hay nadie que nos llame, nos quedamos en casa. Y yo no lo hago para que esto se llene, porque prefiero que esté lleno de la presencia del Señor y no de gente fría, de gente carnal, de gentes indiferentes. Prefiero poco, pero llenos del Espíritu Santo. Y como el Señor me ha estado hablando, estamos empezando, como decía el domingo, nuestro año 26. Si partimos los tiempos en paquetes de 25 años, quiere decir que este es nuestro primer año nuevamente, un año de nuevos principios.
un año de nuevos comienzos. Eso quiere decir que vamos a empezar a poner las bases nuevamente. Aunque usted ya tenga el tiempo que nosotros tenemos de estar en la iglesia, tenemos que volver a recordar las cosas que el Señor puso como bases. Y entonces, lógicamente, la palabra que viene de hoy en adelante, o del domingo pasado en adelante, los que no la conocieron la van a conocer de primera mano. Van a saber perfectamente cuál es el verdadero evangelio que se ha predicado en esta congregación. Porque quizá vinieron en un tiempo ya avanzado en donde se ponía bálsamo, se ponían mensajes no adornados, porque nunca hemos adornado la palabra, pero sí palabra un poco más avanzada, pero el Señor me ha dado instrucciones de retroceder un poco y empezar en el año 1 otra vez, para que dentro de 25 años, que la congregación cumpla 50, volvamos a tener otro paquete de 25 años. Es como el matrimonio. El matrimonio va de bodas de plata, bodas de oro, bodas de platino. No sé por qué, pero así es. Entonces, es un símil nada más, pero quiero que se prepare mentalmente, espiritualmente, porque la palabra que viene es una palabra para los últimos tiempos. Ya no es una palabra de tiempos intermedios, sino que tiene que ser un mensaje que confronte más que antes, en donde la palabra va a cortar, va a ofender a muchos. No yo, sino la palabra va a ofender, va a lastimar a muchas conciencias. Por eso es que he estado buscando en la palabra no mensajes que suavicen, sino la palabra que el Señor ha querido. ¿Cómo no? Gracias. Los nervios tapan la garganta. El día que yo no me ponga nervioso para estar aquí, entonces ya pierdo todo, ya no sirvo para nada, porque no es lo mismo hablar un discurso en la universidad, una clase, cualquier cosa, que la palabra de Dios. Por eso les dije, yo tengo un problema esta noche y todos los domingos lo voy a repetir. Tenemos un problema. El problema mío es que yo les hable lo que Dios dice. Y el problema suyo es qué va a hacer con lo que escuche. ¿Qué va a hacer con eso? Y para eso vamos a empezar esta noche. Así que le invito para que abra su Biblia en Mateo capítulo 13, verso 24, puestos de pie para honrar la palabra y preparar nuestros corazones. Mateo 13, 24 dice: Jesús les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Espíritu Santo, te ruego sabiduría, unción, revelación. Te ruego que me uses una vez más, como solo tu gracia y tu misericordia puede hacerlo. Ayuda a mi congregación a regresar al primer amor. Ayúdanos a todos a volver a poner las bases que tú pusiste hace 25 años atrás, para poder darle forma no solamente a nuestros corazones, a nuestra fe y a nuestro crecimiento. Que esta nueva etapa que estamos empezando, Señor, empecemos con pie derecho, empecemos con un espíritu noble, un espíritu humilde y sencillo para recibir tu palabra. Muchas gracias por enderezar nuestras veredas, por enderezar nuestros caminos. Gracias por esta noche. Te bendigo, te ruego que pares la lluvia para que no estorbe la venida o la salida de mis hermanos. Y gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta es una de las parábolas más peligrosas de enseñar y de escuchar. Es una de las parábolas más difíciles, en donde Jesús fue bastante tajante en sus enseñanzas. Cuando Jesús predicó en la tierra, lo primero que hizo fue abrir la puerta del reino de los cielos
para que la gente entrara y empezara a escuchar. Pero la estrategia de Jesús fue que cuando la gente ya estaba instruida y enseñada en la palabra del reino, empezó, por así decirlo, a apretar las clavijas. Empezó a apretar las cosas porque Jesús tenía solamente 3 años para revelar todo lo que se refiere a lo que es el Evangelio. Por eso se llama el Evangelio de Jesucristo, según Mateo, según Lucas, según Marcos. Pero es el Evangelio de Jesucristo. Y es lo que nosotros tenemos que entender. El Evangelio que vamos a aprender a partir de estos días, de esta separación que hubo, va a ser el Evangelio de Jesucristo. Ya no el Evangelio que yo quiero, o que yo creo, o que me han contado, o que me han dicho, sino el Evangelio de Jesucristo. Porque aquí está en juego la salvación de nuestras almas. Está en juego nuestro crecimiento. Está en juego nuestra definición. Está en juego nuestra eternidad. Quien tome a la ligera esto que vamos a enseñar, corre el peligro de quedar burlado en su vida espiritual, porque Dios no puede ser burlado. Así que esta es una de las parábolas más difíciles de enseñar y de escuchar. ¿Por qué? Porque en estos tiempos en que la iglesia ha estado separada del resto de creyentes, el aislamiento puso en evidencia muchos corazones que no estaban preparados para estar solos, aislados, sin contacto alguno con los hermanos. 25 años preparando, va a venir el día en que no podamos reunirnos, va a venir el día en que no podamos tener cultos, va a venir 25 años advirtiendo el Señor, y nos entraba por aquí, nos salía por allá, como decía mi mamá, y llegó el momento. ¿Dónde están los demás? ¿Qué pasó? ¿Por qué se perdió el fuego? ¿Por qué se perdió el primer amor? Dice Apocalipsis, pero tengo contra ti unas cosas, que has dejado tu primer amor. Y uno cuando lee eso, dice, bueno, yo no he perdido mi primer amor porque amo al Señor, lo sigo amando, pero Apocalipsis sigue diciendo, así que yo te aconsejo que regreses a las primeras obras. Cuando uno lee eso, se da cuenta, el primer amor no es sentir esa cosquillita o el deseo de estar en la iglesia, no. El primer amor es volver a hacer las primeras obras que hicimos cuando estábamos en el primer amor. Y muchos ya dejaron esas primeras obras. ¿Cuáles eran las primeras obras según Apocalipsis? Que rechazas a los mentirosos, que examinas a los falsos profetas, que no escuchas doctrinas ajenas. Ahí tienes entre tu pueblo, dice el Señor a ese ángel de la iglesia que le está escribiendo, a esa mujer que profetiza y que hace que mis siervos se desvíen. Entonces las primeras obras es discernimiento. ¿Para qué? Para prepararnos para cuando llegue el momento de estar solos. No perdamos el primer amor. Muchos lo perdieron, no estaban preparados. Ahora, lo irónico es que se les preparó, pero ellos no aceptaron la preparación. Fueron advertidos y cuando llegó el momento, se perdió. Y eso es lo que va a volver a suceder dentro de pocos años. No estoy profetizando otro virus ni otro nada de eso. Estoy profetizando en el nombre del Señor que van a venir nuevamente épocas en que van a cerrar la iglesia por órdenes oficiales, y entonces nuevamente la advertencia: tenga cuidado, empápese como la esponja, como los pedacitos de pan que escribí, como la esponja, empápese de palabra para cuando llegue el momento usted saque. La Biblia dice que el hombre sabio de su buen tesoro saca cosas viejas y cosas nuevas. ¿Cuáles son las cosas viejas? Los mensajes que ya se predicaron durante 25 años. Sacarlos en el momento en que viene la aflicción, en que viene el conflicto, sacar de su tesoro cosas viejas y cosas nuevas.
Así que tenemos que estar avisados de eso, porque la próxima vez va a ser más difícil y posiblemente sea la última advertencia del Señor, porque esto que pasamos fue solo una prueba nada más, solo una prueba. Y lo digo con la autoridad de Cristo, porque está escrito en la palabra. Así que no estaban preparados para estar solos, aislados, sin contacto alguno con los hermanos. ¿Cómo se identificó la iglesia primitiva antiguamente? Dice que se reunían en las catacumbas ahí en Roma, porque los perseguían a todos. Y entonces la única manera de mantenerse conectados era meterse en las catacumbas, en esas cuevas que History Channel ahora está descubriendo, y ahí aparecen los pescaditos pintados, o sea, indicando, es por aquí están los hermanos, aquí hay otro pescado, porque ese era el símbolo de la iglesia antiguamente, por el nombre en griego de Jesús. Entonces iban marcando con pescaditos todas las paredes para que cuando los romanos entraran, ellos no entendían eso, solamente los cristianos entendían el símbolo, y entonces iban de cueva en cueva buscando, y por allá estaban todos los hermanos cantando, alegrando, alabando a Dios y estudiando la palabra, porque allá arriba no podían estar. ¿Está usted preparando su corazón, preparando su alma para adorar y alabar en esos momentos? Entonces la iglesia no fue hecha para alejarse del fuego. Un leño solo no arde, dice el refrán. Se necesitan por lo menos 2 leños para mantener el fuego encendido. Y no me venga con que, sí, mi esposo y yo. No, porque usted y su esposo no son 2, son una sola carne, son un solo leño. Usted y su esposo necesitan otro leño. Ya son 4 personas para darle forma a 2 leños. Y usted sabe que los leños secos somos nosotros, porque Jesús lo dijo: si esto hicieron con el leño verde, ¿qué no harán con el seco? Entonces son las figuras que la Biblia usa y que va abriendo poco a poco el Señor. Usted no puede estar aislado, no puede estar solo. Aún en medio de la pandemia debió haber estado conectado, platicando con los hermanos. ¿Cómo está, hermano? ¿Qué piensa? Opíneme del mensaje de ayer, acláreme esta duda. Pero no, hermano. Y a mí me duele porque ustedes no han sido enseñados para eso, no han sido enseñados a eso. Platicaba con mi esposa y en algún momento creo que le expresé: yo creo que hemos hecho un mal trabajo con la iglesia. Creo que hemos hecho un mal trabajo. Desde marzo personas no supimos nada de ellos, absolutamente. Y todavía no sabemos ni dónde están. Y entonces lógicamente se cumplió lo que dijo Jesús: heriré al pastor y dispersaré las ovejas. Y el pastor en ese caso no fui yo. El pastor fue el Señor de su vida, fue herido. El pastor de su corazón fue herido y la iglesia se dispersó. Y ahora volver a reunirlos, a rogarlos y a suplicarlos, que no voy a hacer, mucho menos el Espíritu Santo. Porque esto no es cuestión de rogar y suplicar que la gente regrese. Hoy en la madrugada estaba platicando con el Señor y se me vino una frase, otro mensaje que voy a predicar más adelante, pero le voy a dar la frasecita que se me abrió con un panorama terrible. Las 10 vírgenes están preparadas aparentemente y se durmieron. 5 tenían aceite suficiente para cuando iba a venir el Señor. Y 5 fueron imprudentes, ya conocemos toda la parábola. Pero hay una frase que me golpeó y que me sirvió para preparar el mensaje. Es que cuando el novio llega y entra a la boda con las 5 prudentes, ¿cuál fue la frase que mencionaron las 5 imprudentes? ¿Qué dijeron? Señor, ábrenos. O sea, esas 5 vírgenes suplicaron que el Señor les abriera la puerta. A visión de fe hay que suplicarle para que venga. Mano, ¿no cree que estamos torciendo las cosas? Cuando debiera ser la gente la que pregunta. Bueno, hubo alguien que preguntó: ¿a qué hora va a ser el culto? Por favor, 25 años de empezar a las 6. 25 años de empezar a las 9.
Estamos mal. Entonces, la palabra dice que nosotros, tristemente los cristianos, no hemos entendido esa instrucción del Señor. No dejen de congregarse, porque perderán el fuego del Espíritu Santo. Perderán el fuego del amor, de la coinonía con el resto del cuerpo. Cuando un miembro del cuerpo no se usa, no se interrelaciona, tiende a atrofiarse y se puede llegar a perder. A mí me pasa, no sé si por mi edad o porque es normal, no soy médico, pero de repente, cuando me levanto a orar en la madrugada y regreso, he agarrado la costumbre de poner mis manos atrás, mi cabeza encima de las manos y me duermo. Cuando de repente siento o me voy a mover, no siento los brazos. Se me durmieron también. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Con una mano agarrar el brazo y quitármelo. Ahora imagínense un miembro que se duerma y que pierda la circulación, se atrofia. ¿Cuántos están atrofiados? Se atrofiaron ya. Ya no circuló la sangre. No estoy hablando de la sangre roja, sino de la sangre espiritual, la sangre de Cristo. Por eso es que la iglesia pierde el fuego del amor, de la coinonía con el resto del cuerpo. Porque cuando un miembro del cuerpo no se usa, tiende a atrofiarse y se puede llegar a perder. Se gangrena cuando se queda sin sangre sana. Ahora, cuando un miembro no se usa, ¿qué significa eso para usted y para mí? Que usted viene aquí para ser usado. Aún con mascarilla debiéramos ya empezar, o no, seguir profetizando. Aún con caretas y todo lo que usted quiera, guardando la distancia, ya debiéramos volver a profetizar. ¿Qué pasó con esos miembros? ¿Ya se atrofiaron entonces? Buena pregunta. Pero es más fácil mantenerse alejado, alegando que no es necesario tener relación con otros hermanos, que podemos salir solos adelante con nuestro evangelio y que no necesitamos estar en comunión con otros. Esa es precisamente la acción fatal y mortal que hizo el enemigo en muchos corazones durante el aislamiento que estamos terminando todavía. ¿Qué pasó? La parábola es bien clara. El Señor sembró buena semilla en su campo. El Señor sembró buena palabra en los corazones de todos nosotros, esperando una cosecha de bendición para que su nombre fuera glorificado. Nunca trajimos artistas ni payasos ni contamos chistes, más que alguna ocasión se me salió alguna carcajada, pero por lo demás hemos tratado de ser serios, no confundir lo santo con lo profano, porque cuidamos mucho que la palabra que se ha sembrado sea buena palabra. Así que el Señor sembró buena palabra en los corazones de todos nosotros, esperando una cosecha de bendición para que su nombre fuera glorificado. Pero mientras los hombres, leamos bien, ¿me lo ponen, por favor? Mientras los hombres dormían, no dice el sembrador. No es el sembrador el que se durmió, fueron los hombres. Y los hombres sabemos que es todo el terreno de la iglesia. Mientras los hombres se durmieron, vino el enemigo de Dios y sembró cizaña entre la buena semilla y se fue. Casi siempre hemos confundido la cizaña con cosas feas, con cosas malas. Incluso hay un peyorativo que dice, este que es bien cizañudo. Pero la cizaña es parecida al trigo. Es una cosa que sale natural de la tierra la produce per se, como hablábamos en un mensaje, que la tierra produce hierba mala. La cizaña crece junto con el verdadero sembrado, en este caso el trigo, y la cizaña se parecen. Por eso vamos a ver al final qué pasa con esa cizaña. Eso quiere decir que mucha gente en este tiempo, sus corazones fueron sembrados con cizaña.
No estoy hablando de odio, de rencores, no, ni cuenta se dieron. Porque siguen creyendo que son iglesia. Siguen creyendo que están dando frutos. Siguen creyendo que todavía son parte del cuerpo. Ellos siguen creyendo porque sienten, porque creen ellos que lo que están viviendo en sus casas, alejados de nosotros, es lo normal. Es que me estoy cuidando. ¿Cuidando de qué? A menos que sea de la tercera edad y a menos que sean niños que hay que cuidarlos, lo acepto, o que esté enfermo por alguna enfermedad de las que ya sabemos que le bajan sus defensas. Pero si usted es sano, vigoroso, activo y que tiene chance de ir al centro comercial, de ir al súper, de ir a la tienda, de ir al mercado, ¿por qué no viene a la casa del Señor? Ya tiene cizaña. Está creyendo que sigue siendo cristiano. Está creyendo que en su corazón todavía hay trigo. Ya no tuvo más que hacer el enemigo, solo lo sembró y se fue. Por eso dice, sembró cizaña entre el campo y se fue. Ya no hay nada que hacer, ya sembró la cizaña. Mascarilla, todo, pero no vayas a la iglesia. Puedes ir al centro comercial, puedes ir aquí, puedes ir allá, pero no a la iglesia. Ya tiene la cizaña. Los que estaban anotados en el libro de la vida se anotaron en el libro de la muerte eterna. Quizá tratando de no ser tan duro, aunque voy a ser más duro más adelante. No estoy hablando de que se van al infierno, porque espero que regresen al redil, pero sus vidas ya no son las mismas. La cizaña dañó su campo, que es su corazón. La cizaña sembrada en sus vidas les hizo creer que no necesitan venir al templo a adorar al Señor en compañía del resto y se han quedado solos, viviendo en sus campos llenos de cizaña y no se han dado cuenta. Esperando que los hermanos de producción pongan los mensajes otra vez en la pantalla, porque ya se acomodaron, ya arreglaron su internet para ver el mensaje ahí, mientras mastican chicle, mientras están cocinando, mientras están haciendo sus deberes, como que fuera una telenovela del martes o del jueves. Eso está pasando. La cizaña sembrada en sus vidas les hizo creer que no necesitan venir al templo a adorar al Señor en compañía del resto y se han quedado solos. La cizaña es muy parecida al trigo y difícil de identificar hasta que llega el tiempo de la cosecha. Va a venir otro problema. Yo no estoy diciendo que va a haber un rebrote, creo que le llaman, ¿verdad? Muchos países ya lo tienen. Aquí no va a suceder en el nombre de Jesús, pero puede venir un rebrote de algo, un desempleo, una enfermedad, un conflicto familiar, una situación estresante, y la cizaña se va a notar. Muchos que eran iglesias se durmieron en sus placeres, en sus comidas y deleites. Se olvidaron de cultivar su campo, de regarlo con el agua de la palabra, para que la buena semilla fructificara y la cizaña no tuviera lugar donde germinar. Mucho pueblo se durmió dejando de cumplir con sus deberes cristianos. Ya no diezmaron alegando que no había alfolí en donde ponerlo. Dejaron de sembrar sus semillas de fe alegando que no podían salir de sus casas. Dejaron de compartir su pan con los hermanos alegando que no tenían suficiente para ellos. 2 ejercicios de fe hicimos en esta pandemia. El segundo dio vergüenza, para Dios pues. Dio vergüenza. Ya el primer ejercicio pues está bien. Ya el segundo ya bajó totalmente. Deberes cristianos. No estoy hablando de ritos, de costumbres. Estoy hablando de compromisos. Si esa pandemia nos encierra todo el año, hubiéramos en diciembre hubiéramos hecho lo que hicieron muchos pastores, entregar el local. Bendigo a Dios por aquellos fieles que estuvieron, a los pocos que estuvieron ahí presentes. Esto es para el templo, esto es para la luz, esto es para el agua, esto es para la casa pastoral. Los bendigo.
pero no puedo bendecir a los que no tuvieron esa visión, ese fuego, las primeras obras de las que habla Apocalipsis. La perdieron totalmente. Sin embargo, todavía estamos de pie y creo que Dios ha sido bueno con nosotros. Muchos que eran iglesias se durmieron y dejaron al Cristo que los salvó para dedicarse a pasar todo el día ociosos, cumpliendo, eso sí, sus trabajos materiales, pero ya no trabajaron en el cuidado de sus corazones. No me gusta ponerme de ejemplo, pero soy su pastor y tengo que hacerlo. Cuidé muchísimo del primer servicio de traer mis semillas que acostumbro sembrar. Y no dejé un mes de sembrar mis semillas, aunque no tuviéramos templo. A algunos tuve el privilegio de mandárselo por cuenta del banco. A otros se los entregué personalmente. Y lo primero que hice fue traer mis semillas para que la hermana Gloria los entregara. No dejé de sembrar, aún en tiempos de pandemia. Porque la Biblia les dice a ustedes, observar la fe de vuestros pastores e imitarlos. Y son 25 años de dar ejemplo, de que nos observen. Pero algunos no pudieron, no quisieron o sencillamente no tuvieron interés en seguir viviendo con sus primeras obras. Perdieron su primer amor. Perdieron su primer amor. Bendigo a Dios por los que fueron fieles, porque platicando con otros pastores, a los 2 meses cerraron sus iglesias. Si ustedes supieran la cantidad de gente que se quedó sin congregarse, porque no respondieron como se esperaba de ellos. Y eso habla de que el evangelio de Cristo no se ha predicado como debe ser. Y aún aquí, donde se ha tratado de predicar como debe ser, aún aquí no están los frutos que se esperaba que hubieran. No me estoy quejando, hermanos, por favor. Si usted ve, no ando ni con zapatos rotos, no ando todo chaparrastroso, sino que siempre ando como siempre me viste el Señor, así que no es por pedirle nada. Es porque usted ha perdido su primer amor. Alguien sembró cizaña. Esa cizaña que le hizo creer que ya no habían responsabilidades en la iglesia. Sí los hay. Yo me pregunto, por ejemplo, los hermanos que no trabajaron en sus oficinas, pero sí trabajaron desde sus casas, ¿cómo hicieron para comer? ¿Cómo calzaron? ¿Cómo vistieron? ¿Cómo pagaron sus gastos? ¿De dónde salió el dinero? Es cierto, no le pagaron sus $5,000 mensuales que le daban, pero por lo menos tuvo sus 1,500 o 1,000 o 900 o 500, pero ¿dónde están sus diezmos? ¿Dónde están sus ofrendas? Porque hemos sido enseñados a que primero doy y después me quedo con lo que tengo. Pero no vi eso en la iglesia. Eso quiere decir que la cizaña ya iba sembrada antes de la pandemia. Ya estaba la cizaña metida. Y ni cuenta nos dimos algunos. Veamos qué dice Mateo 13:30. Mateo 13:30. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega, juntos. Aquí están los de la cizaña y están los del trigo. Estamos juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. Así que aquí viene lo que le dije al principio. Yo tiemblo por tener que hablar estas palabras, pero usted debe temblar por lo que esté escuchando. Porque el que tiene cizaña será quemado en el fuego eterno, y el que tenga trigo será puesto en el granero de Dios. Así que algunos van directo al fuego de la eternidad porque se dejaron llenar su campo de cizaña. No cuidaron su sembradío de trigo. Y quizá no estoy hablando
directamente del fuego del infierno, pero sí del fuego de la pobreza, del fuego de la enfermedad, del fuego de la soledad, del fuego de la indiferencia, de ese fuego que quema el alma porque nadie se acuerda de nosotros. Esto quiere decir que cuando los que se durmieron regresen a nuestro lado, estaremos juntos y aparentemente serán parecidos uno al otro. Pero Jesús conoce los corazones. Seguramente si no se arrepienten y vuelven al primer amor, cuando llegue el momento de la cosecha, se verá lo doloroso de haberse dormido. Irán al fuego eterno. Ya no hay para dónde. Por eso es que el Señor, en su maravilla, en su misericordia extendida, esa misericordia que alcanza hasta las nubes, todavía va a dar otra oportunidad a los que se quedaron y recibieron la cizaña del diablo. Les va a dar otra oportunidad. Porque todavía no es el fin, dice Mateo 24. Todavía no es el fin. Oiréis de rumores, oiréis de guerras, oiréis de pestes, pero no es el fin. Pero ¿qué pasa si ya no regresan? ¿Qué pasa si ya no despiertan? ¿Y qué pasa con nosotros mismos? Cuando llegue el momento de la cosecha, irán al fuego eterno. Esto nos pone a tomar una decisión. O somos quemados en el fuego del infierno, o somos puestos en el granero de Dios. El problema es que la cizaña, una vez sembrada en el corazón del hombre, ni el mismo Señor quiere que la arranquen. Volvamos a leer. Dejen que crezcan juntos hasta la siega. ¿Arrancamos la cizaña, Señor? No sea que si arrancan la cizaña, también arranquen el trigo. Espérense. Cuando venga el tiempo de la cosecha, entonces primero agarren la cizaña, no para que se vayan al cielo, se vayan al fuego. Así que si su corazón fue sembrado con cizaña, dejó de cumplir sus obligaciones cristianas, bajó, menguó en su crecimiento, en sus frutos, yo les recomiendo, como dice Apocalipsis, yo te recomiendo que compres colirio del mío, para que veas en tu verdadera condición cómo estás, que no estás haciendo lo que se esperaba. Yo le quiero preguntar a todos ustedes, en el nombre de Jesús, este año, ¿cuánto creció? ¿Cuánto creció en su fe, en sus obras, en su vida de intimidad con Dios? ¿Cuánto creció en su forma de dar? ¿Cuánto dio abonando a su cuenta celestial para poder cosechar el resto del año? ¿Cuánto dio? Algunos, nada, hermanos. Nada. Y entonces tengo que traerle lo que dice Pablo. Todo lo que el hombre siembra, eso segará. Con la misma medida con que sembraste, esa misma medida cosecharás. 25 años hablando de la siembra y la cosecha. Y algunos dejaron de sembrar, pero no dejaron de comer. No dejaron de ver los programas en la televisión o en internet. ¿No cree que es una vergüenza que el Señor tenga que recordarnos las primeras obras? Como le dijo a los Gálatas, ya debieras estar maduro. ¿Por qué tengo que regresar a los rudimentos? Yo me sentía, incluso me jactaba de tener una congregación diezmadora, ofrendadora, sembradora y generosa, pero esta prueba ha demostrado que no. Sin embargo, voy a seguir confesándolo hasta que se haga rema, hasta que penetre. Por eso dice Pablo, yo no me cansaré de hablar el evangelio de Cristo, porque hay de mí si no lo hago, pero hay de usted si no obedece. Hay de usted si no toma acción sobre su propia vida, que no pierda el primer amor, que no es solamente orar, leer la Biblia y reunirse en la casa, que se vea su cristianismo,
que el cristianismo que se le ha enseñado se traduzca en obras que glorifiquen a Dios. Eso dice Pablo, para que todos vean, no, Jesús dijo, para que todos vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre Celestial. ¿De qué buenas obras, hermano? Si la pandemia apagó a muchos, los apagó en sus detalles, en sus frutos. Y entonces, lógicamente, la sentencia es, por sus frutos los conoceréis. Hubo familias que ni siquiera un plátano pudieron sembrar en nadie. Hubo matrimonios que vergonzosamente no compartieron un pan, a menos que fuera con ellos. Pero en una ocasión le dije a una hermana de la congregación, invite a comer a alguien. Sí, pastor, yo invito a mis hijos. Sus hijos no son alguien, sus hijos son su familia. Porque hasta para eso somos chispudos. Y no me gustó su respuesta porque fue hasta cierto punto insolente. No, si yo invito a mi familia, ¿su familia le puede pagar? Y Jesús nos dijo, cuando invites a tu familia, invita a los que no pueden pagarte. Pero queremos salirle adelante al Señor y eso se convierte en burla para Él. Y yo con toda la autoridad puedo decirles, yo no les he enseñado eso. Porque invitar a alguien que le puede dar las gracias, porque si usted invita a su nuera a comer, lógicamente le va a lavar los trastos. Si es su nuera, invite a alguien que usted tenga que decirle, no, hermana, deje ahí, yo lo voy a lavar. Si invita a su hijo a almorzar, eso no tiene ningún mérito. Si es su hijo, hasta le deja los trastos chucos ahí porque es su mamá, su papá. Invite al que no puede pagar. Y eso no se practicó en algunas familias en estos tiempos. No estoy hablando que me inviten a mí, por favor. Yo me eximo de todo eso. Ustedes no son responsables de nosotros. El único responsable de nosotros es Dios, porque Él fue el que nos trajo de Guatemala para pastorearlos, les guste o no. Pero la palabra tiene que vivirla. Mateo 13:28. Repitiendo, Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Y entonces ya vimos, no. Dejen que crezcan juntos. Porque el que tiene cizaña ya no va a desarrollar nada. Ya la tiene ahí. El del trigo va a ser diferente. Ahora imagínense esta escena, un campo lleno de surcos, en donde el campo está todo amarillo. Y uno dice, qué bonito cómo está el campo de trigo, porque el trigo es dorado, ¿verdad? Cuando ya está maduro. Y dentro de esas vericuetos hay cizañas ahí. Hay que escarbar cuál es cizaña. Este es cizaña. Y lo hacen en manojo. No crea que lo tiran, lo agarran en manojo para prenderle fuego. Comprendamos entonces, mis hermanos amados, que la iglesia se durmió. Bendigo a Dios por aquellos que no se durmieron. Los bendigo, porque son de los que demuestran o nos dan pruebas de que sí hemos hecho un buen trabajo. Pero algunos, aunque hemos tratado de hacer un buen trabajo, no se dejaron trabajar en sus almas. Y la prueba fue esa. Vienen tiempos difíciles ahora. No soy ave de mal agüero, ni soy economista, ni nada, pero todos dicen que el trabajo, el desempleo, que aquí, que allá. ¿Qué piensa hacer usted? ¿Tiene trigo en su corazón? ¿Tiene trigo en su alma? ¿Sus hijos están siendo enseñados para eso? Como hablábamos con el papá de Noé. ¿Está preparando usted su campo? ¿Está cuidando su campo? Tenemos que volver a aparecer aquí con bolsas, con tomate, cebolla, perejil, lechuga, lo que sea. Hermana, le traje esto, mire hermana, le quiero compartir esto, pero no, todos tranquilos.
Pero ya perdimos ciertos detalles. ¿Qué pasó? ¿Sabe qué pasó? Que este es el año 1 otra vez. Como cuando estábamos en Belén. No estoy enojado, hermanos, por favor. Estoy siendo claro para hablar la palabra, para sacudirnos a todos, para ponernos en el verdadero camino que traíamos. Porque esto pareciera que es un retroceso, como que estamos empezando, solo que ya no en botes de pintura, ni en bloques, ni en ladrillos, pero con ventiladores. Porque los primeros cultos de Belén fueron con botes de pintura, piedras. Pero 25 años después, así que no estoy regañando, no estoy enojado, estoy hablando la palabra. Para que vean que detalles chiquitos nos descuidamos, cuanto más en los grandes. Así que yo espero en el nombre de Jesús, porque se los dije el domingo pasado, vienen los mensajes más recalcitrantes que usted va a escuchar. Algunos no van a aguantar la palabra. Algunos no van a soportar la presión del Espíritu Santo. Pero también es cierto que viene un gran avivamiento para aquellos que lo estén anhelando. Porque tuvimos la bendición de que al salir por internet, muchas personas de otros países nos estuvieron siguiendo. Ahí vi los comentarios a veces en la página de los mensajes. Conectaron de Perú, de Estados Unidos. ¿Y aquí? O sea, hermanos, por favor, si usted tiene cizaña, va a malinterpretar esto. Va a creer que estoy reclamando y va a creer que estoy enojado. Si tiene cizaña. Pero si su campo está limpio, va a absorber la enseñanza y va a decir, va a sacudir su trigo. Tienes razón. Dejé de hacer lo que tenía que hacer. Regresé a la iglesia desde el primer culto con las manos vacías. Y me han enseñado que nunca llegue con las manos vacías. ¿Qué me pasó? ¿Qué me está pasando? Esto no es lo que me han enseñado mis pastores. Esto no me ha enseñado la palabra. He sido enseñado a ser un dador, a ser sembrador, diezmador, ofrendador, a no descuidar la casa de Dios. He sido enseñado a eso. ¿Qué me pasó? Como habla mi esposa con ella misma, momentito, María Elena, tranquila, quieta, ¿qué te pasa? Hable con usted. Hable con usted. Para que podamos reiniciar con nuevas fuerzas, con nuevos bríos. Ya este domingo, primero Dios, ya tenemos un poquito de alabanza. Va a necesitar un himnario con las páginas verdes, rojas, azules. Ya se le olvidaron los cantos. Ya no van a haber palmas. Le pregunto. Así que empecemos, hermanos. Empecemos. Y los que ya hemos venido durante 25 años, continuemos. Y si usted desmayó, sacúdase esta noche. Váyase a su cama pensando, Señor, necesito ser lo que debo ser. Necesito recomenzar lo que me dormí. Y si hay cizaña en mi corazón, por favor arráncala antes de que tenga que ser avergonzado. Porque si algo es muy cierto, mi querida iglesia, es que el mensaje profético que el Señor me ha dado, ni a mi esposa se lo he compartido. Ni a mi esposa le he compartido las visiones que Dios me ha dado para nosotros. Así que póngase de pie, por favor, vamos a orar, cielo.
Señor, te damos gracias por tu palabra. Danos valor del tuyo para estar expectantes de lo que tú quieras hablarnos. Y siga enderezando nuestra vereda, por favor. Ayúdanos a no ser niños y aceptar este alimento, Señor. Porque sí, reconozco que los tiempos, Señor, están llamándonos a una comunión mucho más íntima contigo. Y para eso necesitamos conocer, Señor, a dónde hemos llegado de estatura, para que podamos establecer nuestras metas espirituales y poder alcanzarte a ti. Te ruego tu bendición sobre aquellos, Señor, que diezmarán y ofrendarán esta noche, rogándote que tu palabra establecida en Malaquías se cumpla, que podamos, Señor, cumplir con tu mandato. Ayúdanos a no malinterpretar tu palabra, porque no hay nada de qué malinterpretar, porque todo ha sido tu verdad y nuestra situación. Danos el valor de asimilar y poner por obra. Perdónanos, perdónanos. Y como dijo tu siervo, danos otra oportunidad de retomar el camino, la fe y la pasión por ti. Gracias por aquellos que ofrendarán, sabiendo, Señor, que lo hacen para ti y que eres tú quien retribuye y recompensa. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.